Independencia cubana. A finales del siglo XIX, la guerra en la colonia española de Cuba era algo cercano. No hacía mucho, en 1868, los independistas cubanos habían proclamado su emancipación y esto había dado lugar a la Primera Guerra de Independencia de Cuba, también conocida como Guerra de los 10 años. La guerra se prolonga hasta 1878, momento en que los insurrectos de Carlos Manuel Céspedes fueron derrotados, aunque no obstante, sus bases sociales continuaban intactas. Las causas que llevaron a la isla a su primer alzamiento seguían vigentes. La presión fiscal impuesta por España y sus monopolios de venta, textiles, estancos, ahogaban la economía de la isla, especialmente a las clases medias y a los propietarios rurales. El resto de la población de Cuba eran campesinos pobres, descendientes de esclavos de origen africano, libertados que continuaban viviendo en la miseria como siempre. En 1892, José Martí había creado el Partido Revolucionario Cubano con la intención de expulsar de la isla a los españoles. En 1895, la organización cree que ha llegado el momento de iniciar un alzamiento. En Santo Domingo, firma el Manifiesto de Montecristi, en el cual aboga por la independencia. En ese momento, tropas infiltradas en diversos puntos de la isla se sublevan. Desde Haití y Puerto Rico desembarcan numerosos efectivos independistas pertrechados para fomentar el alzamiento, que poco a poco se van adentrando en la montaña. Estas tropas populares que se lanzaron al combate recibirán el nombre de mambises. El 24 de febrero de 1895 comienza una guerra muy irregular. Desde el principio se observa una falta de liderazgo, especialmente cuando José Martí muera en combate al poco de empezar las ofensivas. El 22 de octubre, los cubanos lanzan una invasión desde la zona oriental capitaneada por Antonio Maceo. En vista de las dimensiones que toma el conflicto desde la península, decidirán redoblar esfuerzos para ganar la guerra. En febrero de 1896, Cánovas del Castillo nombrará a Valeriano Heyler capitán general de Cuba. Sus órdenes serán aplastar la insurrección cubana al precio que sea. A pesar de tener carta blanca, Heyler no será capaz de derrotar a su enemigo totalmente. Como lucha con un adversario irregular, su estrategia se basará en acabar con el respaldo popular que los mambises pudieran tener. En 1898, la guerra se encuentra atascada. Ni los revolucionarios son capaces de tomar el poder, ni los españoles de acabar con la insurgencia que se refugia en las zonas boscosas interiores. En ese momento, entra en escena Estados Unidos, que buscaba una oportunidad para intervenir en la guerra a su favor. El 15 de febrero de 1898 tienen su oportunidad cuando estalla en el puerto de La Habana el acorazado norteamericano Maine. Rápidamente el gobierno de Washington culpa de la explosión al ejército español y le declara la guerra. Comienza aquí una segunda parte de la Guerra de la Independencia cubana, la guerra entre España y Estados Unidos.